junto en el Traficantes de Cultura a algo que nos gusta hablar mucho, que es obviamente hablar de ciencia. ¿Y quién más sino para poder hablar de un libro en especial? Es como cómo hemos visto crecer el Gabo Tuitero verso de las preguntas raras que nos hacemos a cada rato y que hoy nos junta a razón de cuánto mide un metro y otras preguntas raras que nos hacemos a veces en el Traficantes de Cultura, el divulgador científico Gabriel León. Profesor, bienvenido. Gracias por aceptar Muchas esta gracias. conversación. Por favor, encantado de estar contigo, Humberto, conversando. Un placer, como siempre, hablar de ciencia y literatura. Me gusta que se llame Traficantes de Cultura el programa, porque yo hago eso también, yo trafico ciencia. Así que encantado de estar acá entre traficantes. Obviamente vamos a hablar de los libros para niños, de ciencia misma, pero obviamente no podemos no dejar de lado y quise repetir nuevamente la conversación que tuvimos en off, es cómo nos afectó la pandemia, o de, si de alguna forma nos afectó o no. Yo te lo digo que estoy hace algunos meses ya volviendo a la normalidad y es horrible, es de alguna forma deshabituar al cuerpo después de un año y tanto de pandemia que es horrible, literal, pero me he ido acostumbrando. Sí, o sea, ha sido un evento traumático, de esos que se dejan cicatrices en la sociedad y en las personas. Eso es lo primero. Entonces, probablemente como los terremotos va a ser, Humberto. En 10 años más nos vamos a acordar de, oye, la pandemia del 20, ¿dónde estabas tú? Y qué sé yo. Va a ser tema de conversación recurrente, así como el terremoto. El 2010, ¿dónde estaba? Estaba carreteando y qué sé yo. Va a pasar eso porque son de esos eventos que dejan cicatrices en las biografías personales. Entonces, sí, a todo el mundo le ha hecho estragos. Hay historias muy bonitas al respecto, historias pandémicas que reflejan muy bien ese efecto de la pandemia en la vida de las personas. Y personalmente, mi historia favorita de la pandemia, que habla mucho de eso, es la historia de las semillas que nadie pidió en Estados Unidos. No sé si has escuchado esa historia, Humberto, de No, gente que empezó a recibir semillas. Es muy divertido. El año pasado, alrededor del mes de julio, junio, julio por ahí, muchas personas, estamos hablando de miles de personas en Estados Unidos, comenzaron a denunciar que estaban recibiendo desde China semillas de plantas desconocidas que ellos no habían pedido. Era súper extraño y eso generó una suerte de guerra de teoría de conspiración, porque decían que eran semillas que los chinos estaban mandando para destruir a la economía de Estados Unidos. Plantas invasoras, te decían que no había que sembrarlas, que había que destruirlas, había que quemar las semillas. Y era súper extraño hasta que un periodista empezó a averiguar sobre estas semillas y empezó a conversar con las personas con respecto al origen de estas semillas. Y descubrió algo increíble. Estas personas recibieron las semillas porque las habían comprado. Las habían comprado meses antes y los gringos, acostumbrados a recibir en 1 o 2 días todo lo que compran, después de que pasaron 2, 3, 4 días y las semillas no llegaron, se olvidaron del asunto. Y llegaron meses después en cajas que decían que contenían joyas de plástico, anillos, collar y cosas así. Entonces, cuando abren eso y se encuentran con semillas, ocurrió una especie de cortocircuito y nunca se acordaron que ellos habían comprado semillas, porque además no tenían conciencia que habían comprado semillas en China. Ellos creían que habían comprado semillas en Estados Unidos, pero sin saberlo, habían comprado semillas en China. Y cuando empiezan a llegar meses después, cuando el comercio se empieza a normalizar, se les había olvidado completamente que habían pedido semillas. Y se generó toda esta historia, todo este caos de semillas que nadie había pedido, cuando en realidad era que la memoria de estas personas había fallado completamente. Y no se habían acordado que al inicio de la pandemia habían pedido semillas y cuando estas no llegaron las habían olvidado completamente. Y cuando empiezan a llegar en cajas que decían que contenían joyería de plástico, se confundieron, olvidaron que habían pedido semillas y cundió el pánico. Pero es una historia muy bonita que habla sobre cómo la memoria se volvió muy frágil durante la pandemia, probablemente producto de esta baja densidad episódica. Los días eran todos muy parecidos, como que no pasaba nada. Uno se levantaba, estaba frente al computador y se acostaba. Y aparentemente eso tuvo un impacto gigantesco en la vida, y en este caso en la memoria de las personas. Ese es uno de los ejemplos de las cosas que la pandemia nos ha dejado. me interpretas absolutamente. Yo no compré semillas, pero sí me pasó de que no tenía noción de que en qué día estaba. Claro, Era sí, un lunes con pinta de sábado, totalmente. pero con sabor a martes, como las aguas Sí, frescas eso, del Chavo. tal cual, con sabor a tamarindo. Ujú.
Sí, era igual. Y eso ocurre justamente por eso, porque como los días eran tan homogéneos, el martes era igual que el viernes. Imagínate, porque el viernes es especial. El viernes uno se arreglaba, salía, iba a tomarse algo. El domingo a lo mejor uno juntaba a la familia y comía empanadas, no sé. Cada día tenía su característica y de repente todos los días eran iguales. Y eso ciertamente tuvo un impacto. Es impresionante. De alguna forma todo nos dañó. Bueno, también decir para quienes nos verán a través de YouTube y quienes nos escucharán a través de Spotify, que nuestro invitado, que bueno, si has vivido los últimos 40 años en Marte, supondrás que también es que es bioquímico, divulgador científico, autor de La Ciencia Pop 1 y 2, además del libro Pandemia, una historia sobre ciencia, enfermedades y el virus que cambió nuestras vidas, y además del libro, en la serie de niños, los libros de la serie de niños, ¿qué son los mocos? ¿Por qué me sigue la luna? Receta Conciencia, ¿por qué los perros mueven la cola? Y este último, recién lanzado, ¿cuánto mide un metro? Y otras preguntas raras que hago a veces, muy bonito, con ilustrado bellamente por Balbonta. Esto te lo pregunté la última vez que conversamos, pero siempre es bueno conversar sobre la idea. Sí. ¿Cómo nace la serie de las preguntas raras? La serie de las preguntas raras tiene dos culpables y ninguno de ellos soy yo. Ujú. ¿Ya? Eso es lo primero. Yo creo que es muy bonito conversar sobre cómo pasan las cosas realmente en la vida, porque efectivamente el nombre que aparece en la portada del libro es el mío. Porque claro, yo escribí las historias, pero la génesis del libro en realidad se la debemos a mi hija, quien cuando tenía 8 años y se estaba dando un baño de tina, me llamó y me preguntó por qué se arrugan los dedos cuando uno está mucho tiempo bajo el agua. Una pregunta fascinante, por cierto. Y yo no conocía la respuesta a esa pregunta. Intenté contestarle algo, pero me di cuenta que mi respuesta era muy mala. Y le dije, mira, hija, no sé por qué pasa eso, pero lo voy a averiguar. Y el día siguiente, yo en esa época todavía dirigía un laboratorio de investigación, llegué a mi laboratorio y me senté en mi escritorio. Y en lugar de hacer todas las cosas que tenía que hacer de ciencia, o eso creía yo, me puse a leer sobre dedos arrugados y descubrí, impactado, que había un montón de artículos científicos sobre este tema. O sea, era investigación seria y sistemática sobre esta pregunta infantil que me hizo mi hija. Y sabíamos bastante al respecto, así que armé una respuesta, volví donde mi hija y le dije, mira, los dedos se arrugan por esto. Y ella me queda mirando, Humberto, y me dice, papá, tú deberías escribir un libro sobre estas cosas raras que le pasan al cuerpo. Y yo me quedé con esa idea, dije, oye, qué interesante esto. Y a partir de ese día, comencé a coleccionar todas las preguntas raras que los niños me hacían en las charlas que yo hacía en colegios por todo Chile. Literalmente de Arica a Punta Arenas. Y cada vez que iba a un colegio a dar una charla, siempre aparecían preguntas fascinantes. Y las empecé a anotar. Y tenía un registro de todas estas preguntas raras. Y los empecé a guardar porque mi hija me lo pidió. Pero yo nunca me acerqué a mi editorial, a Penguin, donde he publicado mi otro libro, con esta idea. Sencillamente quedó ahí. Así que mi hija es la primera culpable. Y la segunda culpable es Macarena Figueroa, que un día me llama por teléfono, editora en Penguin Random House, que un día me llama por teléfono y me dice, oye Gabriel, trabajo en Penguin, yo sé que tú has publicado ahí La Ciencia Pop Unidos, qué sé yo, y me dice, y estamos en reunión y empezamos a pensar que tal vez sería interesante tener un libro de ciencia, pero para niños. ¿Tú te animas? Y le dije, oye, lo tengo escrito. Es la historia de una niña muy curiosa Y y su es, papá ¡tarán! científico. Y ahí está, que Y juntos ¡tarán! tratan de contestar estas preguntas raras. Y fue fantástico eso, porque es un proyecto que estaba listo, esperando el pequeño impulso. Y fíjate que es interesante porque yo, el primer manuscrito que le mandé a Macarena, que era el primer capítulo de Los Dedos Arrugados, yo había escrito la historia en primera persona, yo como el papá, porque claro, en la historia real yo soy el papá. Y la Maca lo lee y me dice, oye Gabriel, sabes que es súper interesante, muy entretenido todo, pero este es un libro para niños. Y por lo tanto sería mejor que el interlocutor, el protagonista, el que cuenta la historia en primera persona, sea la niña. Chuta, y yo nunca he sido una niña. Entonces, para mí, el desafío de escribir estas historias en primera persona, siendo una niña de 8 años, fue enorme. Pero yo vivía con una niña de 8 años. Entonces, tenía sus modismos, tenía su lenguaje, tenía sus expresiones, y le tomé prestado parte de la personalidad a mi hija
y se la puse a este personaje y lo escribí desde esa perspectiva. Porque además las preguntas no son mías, y yo creo que eso es importante. Estas no son preguntas de un adulto que las cuenta como si fuera un niño. Son preguntas de niños y niñas escritas por un adulto que se disfraza de niño. Y finalmente estos libros se convierten en, yo diría, una oda a las preguntas, porque no están todas las respuestas. No es un libro de respuestas, es un libro de preguntas. Y ha sido una experiencia fascinante, pero ahí está, es el origen. Dos personas distintas, mi hija y la Maca, que se juntan en esta idea de escribir un libro sobre las cosas raras que le pasan al cuerpo. Y es de la forma, y es interesante saberlo cómo fue la construcción del mismo libro, porque aquí es una narración, aquí ocupas de alguna forma la Claro. narrativa, es crear una historia y en esa historia poner la pregunta, poner la pregunta en cuestión, versus lo que es lo que era la historia de la ciencia pop, que en el fondo eras tú contándome una Claro. historia. Sí. Absolutamente. Fíjate que eso es súper importante porque parte del argumento del libro es que la ciencia está en todas partes, en todos lados. Ujú. Y por lo tanto emerge en asuntos cotidianos. Entonces, Pachi, que es la protagonista del libro, y su papá, están cocinando. Están paseando al perro, están en un paseo en la playa, están subiendo la montaña, están comiendo, se están lavando los dientes, están en actividades domésticas, actividades que todos hacemos. Y en esos contextos empiezan a aparecer las preguntas. Y por lo tanto, el libro se alinea con esta idea de que solo por el hecho de estar vivos, de observar, de interactuar con la realidad, empiezan a aparecer las preguntas, preguntas curiosas que nos llaman la atención, de fenómenos extraños, raros, que no conocemos, y ahí se desatan, se liberan, salen. Por eso es tan importante ese contexto. Son preguntas. En el fondo, no es un interrogatorio. No es que la niña se sentó con el papá y le dijo, ya, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? No, están comprando, pasa algo y aparece la pregunta. La pregunta invade a la historia. Aparece de pronto, así como aparecen en la vida cotidiana. Y yo creo que parte del éxito que los libros han tenido se vincula con eso, que son preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento. No son rebuscadas, no son raras, son las preguntas que todo el mundo se han hecho. Me acuerdo, de hecho, cuando publicamos ¿Por qué me sigue la luna? Pasó algo increíble. Me deben haber escrito 10 o 15 niños y niñas asegurándome que el libro era de ellos, porque esa era la pregunta que ellos siempre se hacían. Entonces, ese sentido de apropiación, de verte reflejado en la historia, en esa pregunta que tú te hiciste, ha funcionado de manera fantástica, ¿ya? Pero siempre es importante lo que tú mencionabas. Son historias que emergen de la vida cotidiana, un libro que se lee el domingo en la mañana, chascones tomando desayuno en la cocina, porque ahí están las preguntas, lo que demuestra de nuevo el punto, la ciencia está en todas partes. Por eso es tan importante que las preguntas emerjan de la vida cotidiana y no es sencillamente un interrogatorio. Y obviamente son preguntas que no la podría hacer nadie más que un niño o una niña, porque son preguntas que probablemente todos nos hemos hecho, pero quizás no le tomamos el peso, pero sí el niño cree que su pregunta es muy importante y uno lo piensa, lo mastica, es como, claro, pero tienes razón, y no tengo la respuesta que él busca. Me acuerdo años atrás, antes de los libros, cuando estaba haciendo estas charlas por todo Chile. Fui a un colegio, una escuela pública, de esas que tienen el escudo de Chile en amarillo, escuela pública de Coquimbito, que eso es al interior de La Serena, ¿ya? Ujú. Hacia la cordillera. La escuela de primero a octavo básico tenía en total 80 alumnos, esta escuela chiquitita, y me invitaron a dar una charla. Y yo dije, bueno, ¿de qué hablo acá? Porque tengo que hablarle a niños de primero básico y a niñas de octavo. O sea, ¿cómo hago para este público tan distinto? Dije, ¿saben qué? No pienso hacer ninguna charla. Pregúntenme lo que quieran y hablemos de sus preguntas. Y estábamos en ese ejercicio y una niña levanta la mano y me dice, profesor, ¿por qué la caca de mi hermana es más hedionda que la mía? Y quedó a la escoba en la sala, el director colorado, los profesores haciendo callar a la niña, que cómo se le ocurre decir caca en una... Y decía, pero ¿cuál es el problema? Si además es cierto, los olores corporales del resto nos parecen bastante más desagradables que los nuestros. Y por lo tanto debe haber ahí una razón, una explicación, algo. Y efectivamente hay un montón de investigación al respecto. Y pasa eso que tú decías. A veces es vergüenza, vergüenza por el tipo de pregunta, hablar de caca y cosas de esa naturaleza, por ejemplo. A veces
Y esto es algo que es bien característico, probablemente una herencia del sistema educacional. A veces tiene que ver con no ser ignorante, con no querer delatarte como el ignorante. Recordé, por ejemplo, cuando hacía charlas para adultos, siempre, siempre había uno que se quedaba hasta el final, que esperaba que todos se fueran, y se me acercaba en silencio y me decía, profesor, yo quiero hacer una pregunta, pero me dio vergüenza hacerla en voz alta porque mi pregunta es muy tonta. Siempre pasaba eso. Entonces, tenemos una relación con la ignorancia que es bien terrorífica. Y pasa algo muy divertido porque los científicos trabajamos en el ámbito de la ignorancia, somos expertos en la ignorancia. Nunca sabemos. Si supiéramos todo, no tendríamos pega. Nuestra pega es descubrir cosas nuevas, producir conocimiento nuevo, estar parados en la incertidumbre. Y por lo tanto, siempre no sabemos. Y cuando sabemos algo, aparecen 20 preguntas nuevas que de nuevo no sabemos la respuesta. Entonces, hay una relación súper, no sé cómo llamarla, como dominante de nuestras vidas con la ignorancia. Y nos da un poco de miedo no saber. Y creo que es una respuesta, por cierto, un poco natural. Pero ese miedo se convierte en temor al ridículo, al quedar de ignorante, al que te dicen la pregunta, como que eso está muy marcado, como del bullying que viene del colegio tal vez. Entonces, eh, esa cosa tan natural de no saber, de no tener idea de las respuestas, hay que cambiarla. Nuestro estado Mm. natural es la ignorancia, nuestro estado natural es la incertidumbre. Y por eso es tan bonito que este libro, muchas preguntas no tienen respuesta, porque al final es una invitación a que el lector tal vez encuentre esa respuesta a esa pregunta. ¿Ya? Entonces, está esa relación con el no saber. Y por eso yo creo que estas preguntas, muchos adultos, de hecho, los papás de los niños y las mamás de los niños y niñas que leen estos libros juntos me dicen, oye, yo cuando era niña o cuando era niño me hice esta pregunta y después se me olvidó porque además tenía otras preocupaciones, el trabajo, el dividendo, la casa, los niños, qué sé yo. Entonces, como que todas esas preguntas infantiles quedan relegadas por otras preguntas, pero están ahí. Y cuando llega el libro te las recuerda. Y se produce una conexión muy linda ahí entre el lector infantil y el lector adulto, porque se reencuentran en esa pregunta que ambos hicieron cuando eran pequeños. Y muchas de estas preguntas habrán reflotado o habrán nacido más. Quiero poner nuevamente la pandemia como escenario. Mm, Muchas de ellas nacieron y muchas más nacieron con la pandemia. Más de algún niño debe haberse preguntado que por qué la mascarilla, que por qué hay un virus diminuto, porque uno piensa, hay un virus diminuto que está matando a la población claro, mundial, no puede ser. sí. Es la ignorancia que uno posee de no saber casi muchas Ah. cosas. Y además, ¿cómo es esta cosa de que un bicho que no sé si está vivo o no, que además no puedo ver, mata gente? No, es una idea muy contraintuitiva. Y que usa Es una corona. idea, absolutamente, y no es una idea fácil de tragarse. Ujú. ¿Y cómo es esto de que una cosa que no puedo ver está matando gente? Es como, mm, ¿cachai? Es complejo. Y recuerdo que al principio de la pandemia, y hay dos, con respecto a tu pregunta, Humberto, hay dos factores importantes. Uno es la pandemia en sí, Ujú. y las preguntas que genera sobre el virus, la mascarilla, la gente que se muere, y de eso tuve muchas conversaciones al principio de la pandemia. Fui a muchos colegios virtualmente. Los niños estaban muy preocupados por varias razones. Había dos en particular que eran muy fuertes. La primera, cómo algo que no veían cambió tanto sus vidas. Lo encontraban inverosímil. Porque usualmente los terremotos se ven, se notan, las tormentas se ven, se notan, pero el virus no se ve, no se nota en ninguna parte. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Ya? Y la segunda pregunta que emergía mucho era la preocupación de los niños y las niñas por sus papás que salían a trabajar. Tienen mucho miedo que les fuera a pasar algo malo. Y esas preguntas fueron transversales. En todas las charlas que di se repetían siempre esas preguntas. Entonces, claro, la pandemia por sí sola genera todas estas preguntas. Pero hay otro efecto pandémico, que es el encierro, esa rutina nueva que aparece. Y en esa rutina nueva, con mayor cercanía, con los papás y la mamá en la casa siempre, aparecen conversaciones distintas y preguntas diferentes. Entonces, la pandemia per se, por la pandemia, el virus, la mascarilla, generó preguntas, pero la pandemia indirectamente por el encierro generó un entorno y una situación de convivencia más cercana que facilitó esas preguntas. Entonces hubo un efecto dual. Y efectivamente, creo yo, la pandemia tuvo un impacto gigantesco en estas conversaciones sobre preguntas raras por la pandemia en sí, pero porque además pasamos más tiempo juntos. Entonces,
Está fuertemente marcada la pandemia por estas preguntas que empiezan a emerger en un cotidiano nuevo, que está más acentuado, que es más casero, donde los integrantes de la familia pasan más tiempo juntos en la casa. Y eso certamente han sido dos factores determinantes para que las preguntas se hayan tomado en la pandemia. Y obviamente también en esta pregunta, en estas nuevas variantes que han ido creciendo rápido, sobre todo hablar del Omicron, Eh, como te dije en off, tenemos, tenemos una variante que podría perfectamente ser el nuevo villano en Spider-Man o que pudo haber matado a Batman. Ahora tiene un nombre de villano real. sí, claro, sí, claro, pero un poco. El Rey Lucas está hablando. Está ahí, está hablando. Sí, pues tiene nombre de villano real, son las letras del alfabeto griego Ujú, que la OMS comenzó a usar como una forma de nomenclatura universal para evitar que se asocien variantes de virus con países. ujú. Eso es súper importante. ¿Te acuerdas que al principio era la variante inglesa, la variante brasileña, la variante sudafricana, la variante no sé qué? Y eso genera ideas xenófobas. Finalmente termina, porque además la variante que lleva el nombre del país no es que haya salido de ese país, se identificó por primera vez en ese país. Entonces puede que ni siquiera haya salido de Inglaterra. A lo mejor se detectó por primera vez en Inglaterra. Entonces, llamarle variante inglesa no solo es erróneo, sino que más induce una serie de comportamientos que pueden ser nefastos. Y en ese sentido, la OMS decide, ¿saben qué? No vamos a usar más países, por todas estas razones que son nefastas, usemos letras del alfabeto griego. Y lo interesante de Omicron es que a Omicron no le tocaba llamarse Omicron, le tocaba llamarse New primero y luego Chi. Pero resulta que New se podía confundir con New de nuevo. Y no era un nuevo coronavirus, y por lo tanto se decidió no usar el New. Y Chi, que la letra griega que seguía, es un nombre muy común en China. Chi Li, Chi Chua, no sé qué, y por lo tanto prefirieron también saltarse el Chi. Y la letra que seguía era Omicron. Y por eso que esta variante nueva, variante de preocupación, por cierto, que está causando a nivel global un aumento gigantesco de casos. Es impresionante porque llevamos 2 años de pandemia y hoy, se está produciendo la mayor cantidad de casos diarios en el mundo desde que comenzó la pandemia. Y eso en parte es debido a Omicron, que es tremendamente contagiosa. Entonces esta variante toma ese nombre, con ese nombre saltan los titulares, ¿cierto? Es efectivamente una variante muy, muy contagiosa. Es bien curiosa, tiene una cantidad enorme de mutaciones. Fíjate que cuando los virólogos estudian virus, hacen una suerte de árbol genealógico. Entonces hay un virus que se parece a otro, tienen la nariz parecida, la oreja parecida, el color de pelo parecido, qué sé yo, y los van ordenando. Y tú puedes hacer relaciones filogenéticas, emparentar un virus con el otro. Entonces, si un virus tiene seis mutaciones, y aparece otro que tiene siete, y seis son iguales al anterior, bueno, uno puede decir, mira, este virus viene de ese. Tenía seis, acumuló una más y apareció este de siete. Perfecto. Pero la variante Omicron no está emparentado con ninguno de los virus que existen. Es impresionante, como que apareció de la nada. Y eso sugiere fuertemente que evolucionó aislada del resto. Y hoy se cree que la variante Omicron apareció probablemente en una persona que tenía su sistema inmune muy débil, estaba inmunocomprometido, y tuvo una infección crónica con coronavirus. Y durante meses esos virus evolucionaron hasta acumular este número gigantesco de mutaciones. Y en ese momento el virus pasó de esa persona al resto del mundo. ¿Ya? Entonces es una variante muy particular. Y efectivamente produce más contagios. De hecho, como te decía, hoy tenemos las cifras más altas de contagios nuevas desde que comenzó la pandemia. Pero aparentemente, y quiero insistir en el aparentemente, produce un cuadro clínico que es más suave. Digo aparentemente porque todavía faltan datos para evaluar bien si eso es efectivo, porque ojo, es distinta la infección en una persona vacunada que en una persona no vacunada. Y por lo tanto hay que hacer muchos análisis para poder determinar bien cuál es el grado de virulencia de esta variante, es decir, la gravedad de la enfermedad que produce. Hasta el momento, todo sugiere que es muchísimo más contagioso, pero aparentemente produce una enfermedad que es menos grave. Pero eso todavía es una hipótesis, hay que confirmarlo. Si se confirma, podría ser una buena noticia. Si es que efectivamente produce un cuadro muy, muy suave, muy, muy suave,
como un resfrío común o algo así, podría ser una muy buena noticia. Pero si produce un cuadro parecido al de la influenza, no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si es tan contagioso, podría contagiar a tanta gente que aunque sea menos virulento, producir igual hartos muertos. Entonces, estamos todavía esperando, faltan datos, ¿ya? Lo que tenemos muy claro es que es súper contagiosa y al menos hasta el momento existe una suerte de disociación entre el número de casos nuevos y el número de hospitalizaciones. Aparentemente hay menos hospitalizados. Entonces, esperemos, yo diría que hay que esperar un mes más para tener datos claros, pero, pero no sería raro, y las variantes van a aparecer, van a seguir apareciendo, mientras no distribuyamos vacunas por todo el mundo, que nos enfrentemos a alguna nueva. Sería ideal que Omicron fuera la última, ya, pero eso es algo que todavía no sabemos con claridad. ¿Y cómo ocurre que un virus como este tenga esta cantidad de mutaciones y no sea, y sigamos hablando de COVID-19, del Mm, SARS-CoV, sí, y no sea y no sea otro virus, o sea, sí, no sea el siguiente al COVID-19, el COVID-20, por ejemplo? es una pregunta fascinante. Hacer la distinción, por ejemplo, entre especies. Ujú, ¿Cuándo una especie se convierte en una especie nueva? ¿Cuántas mutaciones, cuántos cambios tiene que acumular? Eh, en este caso se trata claramente de un virus que entró en la población humana y ha ido cambiando, es el mismo virus, que entró en un punto del tiempo y se ha ido modificando. Eh, las modificaciones ocurren muy parecido cuando uno edita un texto. Si tú tienes un ujú, texto, estás escribiendo, por ejemplo, estás escribiendo traficantes de cultura y cometes un error. Y en vez de poner traficantes de cultura, escribes traficantes de caltura. Te ujú, equivocaste, cambiaste la U por una A. Y queda. Y tal vez después de traficantes de caltura va a ser trificantes de caltura. Y van apareciendo variaciones del genoma. ujú. Pero sigue siendo asociado, tú puedes trazarlo al genoma original, ¿ya? Sigue siendo el primer virus que apareció, pero que ha cambiado. En el caso de los genomas virales estamos hablando de miles de letras y hay cambios en un puñado de ellas. El punto está en que esos cambios son significativos, cambian la función del virus, no es un cambio inocuo. Es como en vez de cultura que fuera cintura, cambia completamente el significado de la palabra. Y eso es importante porque cuando pasa eso, el virus adquiere características nuevas. Es más contagioso, es más letal, es más resistente o es menos resistente. Puede pasar también aquello. Y por lo tanto, como todavía podemos trazar el origen común al virus que apareció en China el año 2019, siguen siendo variantes del mismo virus. Sigue siendo un SARS-CoV-2 y son variantes de él. No hablamos de un SARS-CoV-3, por ejemplo. Probablemente eso ocurriría si hay un evento nuevo de emergencia de un virus. Por ejemplo, que otro virus de murciélago o de pangolín pase a humanos. O Ujú. sea, tiene un origen biológico distinto. Y ahí probablemente hablaríamos de SARS-CoV-3, por ejemplo. Y en el punto en cuestión, uno ve, bueno, yo te hablo desde quien ve noticias y que te explican que el virus ha mutado y ha avanzado tan rápido y quizás más rápido como la misma industria farmacéutica Mm, al fabricar vacunas. claro. Y resulta que cuando aparece, no sé, donde aparece Sinovac, la vacuna china, y resulta que ya aparecieron 3 mutaciones más del virus Claro. y resulta que la Sinovac que ya no es tan efectiva para esa mutación futura. Y ya cuando aparece como una Sinovac 3.0, ya hay 5 mutaciones más. O sea, ya avanza Sí. tan rápido el virus como la misma, y como la industria está quedando un poquito como pillada. Sí, no, siempre vamos pillando al virus. Eso es Ujú, inevitable. Es una carrera donde el virus lleva la ventaja. Cuando vemos sus impactos, eso ya ocurrió. Es una máquina del tiempo. ujú. Cuando uno ve que el virus va haciendo cosas, ya las hizo hace 3 semanas. Y uno ve el impacto que va quedando. Y por lo tanto es una carrera compleja esta. Estamos compitiendo con un virus que nos lleva ventaja permanente. Y sobre eso, hay un montón de gente que no se quiere vacunar. Hoy día está el caso de Novak Djokovic, el tenista croata o serbio, ya se me confunden ahí los Serbio. países. Creo que es serbio. Serbio, sí, Ujú, serbio, que se ha negado a vacunarse, que organizó un torneo muy responsable en plena pandemia, pero se ha negado a vacunarse y trató de entrar a jugar el Abierto de Australia, hasta a punto de romper un récord, ser el ujú. jugador de tenis que más Grand Slam ha ganado en la historia. Está empatado ahora con Nadal
con Federer, y quiere romper ese récord. Y llegó a Australia sin vacunarse, con una excepción médica. Le dieron una excepción médica, que son una suerte de permiso a gente que tiene de verdad problemas. Si se vacuna, se muere, porque tienen problemas en el sistema inmune, por un montón de razones. Y él se consiguió una cosa muy curiosa. Y finalmente, por un error en la visa, lo tienen que deportar. Eso fue lo último que leí un poco antes de esta conversación. Va a ser deportado a Australia. ¿Ya? Entonces, mientras tengamos a este tipo de personas que además no se quieren vacunar por razones súper egoístas, cuestionando además áreas en las que no saben nada. Es bien triste lo que está ocurriendo ahí. Mientras tengamos este tipo de personas y mientras no distribuyamos las vacunas de manera equitativa, los países más pobres tienen que tener acceso a la vacuna aunque no la puedan pagar, porque si el virus muta nos afecta a todos. ¿Ya? Entonces, mientras tengamos estos dos problemas, ciertamente, las variantes van a seguir apareciendo. Mientras el virus cause infecciones, puede mutar. Ujú. Y por lo tanto, cada infección nueva, el virus agarra los dados y los vuelve a tirar. Y le puede salir en algún momento el flor de Ace, no sé, algo, una mutación impresionante. Entonces, para evitar eso, tenemos que cuidarnos, tenemos que vacunarnos, tenemos que evitar las infecciones, porque ahí es donde el virus logra mutar. Entonces, el gran problema de las pandemias es que ocurren a escala social, nos afectan a toda la humanidad, pero siempre evaluamos los impactos de manera individual. Mi libertad, mi ganas de salir, mi uso de mascarilla, y no, pues se nos olvida que somos parte de una sociedad. Somos tan individualistas que nos importa un carajo el resto. Mientras yo lo pase bien, mientras yo pueda salir, mientras yo esté cómodo, me da lo mismo el resto. Y tengo la sensación de que el impacto de ese tipo de sociedades, como la nuestra, que lamentablemente es muy individualista, hoy tiene un impacto gigantesco en la salud pública, porque son justamente estos free riders, la gente que hace lo que le da la gana, la que nos mete en problemas. Hay que entender que las pandemias son problemas sociales, y lo que a mí me parezca la vacuna da lo mismo. Ese es el problema. Si yo quiero renunciar a la sociedad, y sé que no me quiero vacunar, bueno, renuncia a la sociedad. No sales a la calle, no vas a trabajar, no vas en micro, porque tú decidiste libremente no ser parte de la sociedad. Si quiero seguir participando en la sociedad, bueno, tendré que tomar ciertos acuerdos y uno de ellos vacunarse para no propagar en la sociedad un virus que es letal. Entonces, hay problemas ahí gigantescos que tienen que ver con aquello, con lo mal que se entiende la libertad, que es un concepto súper manoseado, como lo vimos en la campaña presidencial en Chile, y lo que tiene que ver con las libertades individuales, y con el egoísmo, y con el individualismo, y con los problemas sociales. Entonces, mientras eso no logre decantar bien, estamos en problemas. Yo espero que logremos salir de ahí. Pero tenemos un grave problema, países que tienen vacunas y que no logran vacunar a la gente porque la gente sencillamente no quiere, porque es su libertad no vacunarse. Es bien impresionante. Y el caso de Djokovic yo creo que es muy ilustrativo de aquello. Y ¿sabes qué? Me alegro que lo hayan deportado, porque creo que era una muy mala señal permitirle a una persona no vacunada ir a jugar un torneo deportivo, mientras que otros atletas que sí estaban vacunados se les negó la entrada a Australia solo por el hecho de que esa vacuna no está autorizada en Australia, como la vacuna Sputnik, por ejemplo. Y hubo tenistas rusos que no pudieron entrar a Australia a jugar porque se habían vacunado con la vacuna Sputnik. Y como el gobierno australiano no la tenía reconocida, no podían jugar. Pero un tipo sin vacunarse como Djokovic podía entrar. Lo encuentro súper injusto. Y me parece muy bien que no haya ocurrido aquello. ¿Y qué es lo que hace para la antivacuna que medidas como que el año pasado, de que es básicamente ahora ya vamos camino a la cuarta vacuna, la Sí, claro. segunda de Sí, claro. refuerzo, Sí, y probablemente vayan a haber varias más de sí, refuerzo? claro. Cada 6 meses probablemente. Ujú. Y en el fondo es como estar al día, es la carrera de ir pisándole los talones al virus. Sí, claro. Sí, claro. Así vamos a estar durante un buen tiempo, pisándole Ujú. los talones al virus. Y creo que es importante insistir en aquello. Em, Mientras tengamos porcentajes importantes de la población que no entienda eso y no se vacunen, vamos a estar todos pagando el pato y no vamos a poder recobrar la normalidad. Si ese es el punto. Todo el mundo quiere recobrar la normalidad. A nadie le gusta salir con mascarilla a la calle, pero mientras exista un grupo pequeño de personas que no entienden que el virus o se elimina o no se elimina, esto es binario, no se elimina un poquitito en el fondo, vamos a estar en problemas. Por eso, para quienes nos están viendo o escuchando, vacúnate, por favor, por Claro. favor. Mira, te voy a hacer una pregunta que es súper capciosa y difícil, así que, pero para que te la jugues nomás.
A ver. No estoy hablando de personas, sino que de pinchazos, dosis de vacuna aplicadas. Ujú. ¿Cuántas dosis de vacuna crees que se ha aplicado hasta ahora en el mundo? Tírate un número. Uf. eh, s- ¿6.000 millones? Tuviste, de hecho, de las personas que le he hecho esta pregunta, fuiste el que estaba más cerca. 9.000 millones. Ya. Se han aplicado, por favor, o sea, 9.000 millones de dosis de vacuna. Es la vacuna más usada en la historia de la humanidad, por lejos, por lejos. Eh, si tuviera cualquier cosa mala, estaría la escoba en el mundo. Estarían todos muertos. Y eso no ha pasado. Llevamos 2 años vacunando gente. No, 1 año y algo. Vamos a cumplir ahora. Entonces, por favor, las dudas que tienen no son justificadas. ¿Ya? Es, como les decía, lejos, por lejos, la vacuna más usada en la historia de la humanidad. Ujú. Por lejos. La más vigilada, además. La más vigilada. Entonces, yo sé que hay gente que, mira, es súper divertido esto. 1 de cada 10 personas que no se quiere vacunar, el 10%, no lo hace porque le tiene pánico a las agujas. Que yo lo entiendo. O sea, a nadie le gusta que lo pinchen, ¿ya? Pero es por el miedo a la aguja. Eh, es un pinchazo que dura 2 segundos y pasa. Y el beneficio es gigantesco. De hecho, ya hay muchos laboratorios trabajando en sistemas de entrega de vacunas que son distintos a la jeringa. Estamos hablando de parches con microagujas de gelatina impresas en 3D, que es como un parche curita para evitar el pinchazo, porque eso ciertamente aumentaría fuertemente la adherencia a la vacunación, porque, insisto, hay mucha gente que no se vacuna porque le da pánico la aguja. Entonces, intentemos por todos los medios de persuadir a aquellos que no se han vacunado para que lo hagan, porque es súper importante. ¿Ya? Y mientras eso no ocurra, lamentablemente, mientras no distribuyamos vacunas de manera equitativa, mientras no nos cuidemos, mientras el virus siga circulando en el fondo, esta historia podría no acabarse nunca. Y todos queremos recuperar la normalidad. Y por lo tanto, en este caso, deberíamos seguir todas estas indicaciones para que la pandemia pase lo antes posible. Bueno, creo que Pfizer estaba desarrollando la misma solución de la vacuna, pero en grajeas. Sí, la idea de tener una vacuna oral Ujú. eh, funcionaría bien. Hay medicamentos contra el virus ahora que son orales, pero fíjate que probablemente el que mejor funcione y donde tengo puestas mis fichas es una vacuna inhalable en un spray nasal. ¿Por qué? Porque este es un virus respiratorio. Entra por la nariz y por la garganta. El problema de las vacunas inyectables, que son las que tenemos ahora, es que producen una inmunidad de la garganta para abajo, por así decirlo. La inmunidad en las mucosas nasales, por ejemplo, depende mucho de un tipo de anticuerpo que no se prende con las vacunas inyectables, pero es lo mejor que tenemos. Por eso es que la vacuna no impide los contagios, porque la inmunidad que te otorga en la nariz y la garganta es baja. Entonces, una vacuna que se inhale sería perfecta porque sería una barrera a la entrada del virus. Y ya se está trabajando en eso. Y mi apuesta es que durante este año, tal vez hacia el final, podríamos tener una vacuna inhalable, lo que sería fantástico porque ahí sí tendríamos una barrera de entrada, en la entrada del cuerpo al virus. Y eso sería Ujú. fantástico. Fantástico. Bueno, reiterar el mensaje, vacúnate. Por ti, tu familia, por la Por favor. sociedad. Por favor, por favor. Quiero volver al libro, quiero juntar el texto mismo con las ilustraciones de Valbonta, que yo creo que le da un plus, le da como alma, ya tú construiste Apache, y Valbonta le da como la imagen, la imagen que todos conocemos. Y bueno, y obviamente el Lucas que es el rey en esta historia también. El trabajo de Paula es fundamental. Ujú. Eh, es bien interesante porque cuando comenzamos a trabajar con Macarena, con la editora del libro, del primero de los Mocos, empezamos a buscar ilustradoras. Y empezamos a mirar trabajos de ilustradoras jóvenes chilenas en Instagram. Y en un momento la Maca me manda el Instagram de la Paula y yo la empiezo a mirar y me encanta. Me encanta su estilo, me encanta su trazo, me encanta cómo ilustra y la contactamos. Y ella empieza a ilustrar y no me conoce a mí, no conoce a mi hija y no conoce al perro Lucas. Y los ilustra a partir de la descripción en el libro. Y a Lucas lo ilustra igual como es.
un poodle pequeño blanco, y es fantástico. Y con el paso del tiempo, como es un libro además doméstico, hogareño, de la cotidianidad, las ilustraciones le dan eso, le dan presencia, le dan cercanía, le dan algo en que apoyarse visualmente. Entonces, finalmente termina siendo tremendamente enriquecedor para el trabajo. De hecho, organizamos hace poco, yo vivo aquí a los pies de una plaza, y antes de Navidad, y por el interés masivo que había, organizamos una firma independiente, así pusimos una mesa en la plaza, los que tengan libros vengan a firmarlo. Y a esa firma invité a Paula para que viniera también a ilustrar los libros. Y a los niños les encantaba saber que era ella la que había ilustrado los libros. La Paula les preguntaba, ¿cuál es el personaje que más te gusta del libro? Dice, el perro Lucas. El perro Lucas se tomó el libro. Entonces, esa cercanía, ese cariño finalmente que emerge, sí la ilustración es más difícil, porque tú no tienes una cara, no tienes un cuerpo, no tienes nada reconocible contra lo cual aferrarte. Entonces, las ilustraciones permiten eso justamente. Y además, Paula ha leído muy bien aquellos momentos en la historia que son ilustrables, donde tomar esa como cuña visual y convertirla en la ilustración del libro. Trabajamos muy bien juntos, yo estoy fascinado con su trabajo, una ilustradora tremendamente talentosa y evidentemente va a seguir trabajando con nosotros en lo que venga en el futuro. Conversaba hace algunas semanas con Walter Kuhn y Carola Vergara, los autores del Niño que quería atrapar el viento, que Mm, editó también Penguin en el sello Alfaguara, y les preguntaba de la conexión que tiene que ver con el creador del texto más la ilustradora, la mm, conexión que hace que no sea, que hace que ellos hagan como producto, como el producto libro, algo destacable, algo que los niños se acerquen y te pregunten por el perro Lucas, te pregunten por las preguntas que se les ocurren a los niños, o para que les cuentes una historia. Aquí funciona también, creo sí, yo, claro. que es la conexión entre el creador del texto y la ilustradora misma. Sí, claro. O sea, a ver, nos tenemos que llevar bien, por así decirlo. Ujú. Eh, y esa relación emerge desde que encontramos a Valbonta a través del gusto por su trabajo. O sea, miramos su trabajo y, güey, me encanta cómo ilustra. Y ella lee el texto y le encanta el texto. Y se divierte y se ríe y lo pasa bien y le gustan los personajes y le caen bien. Entonces, claro, existe esa relación simbiótica. Y es súper importante. Yo estoy muy de acuerdo con aquello. Si la ilustración y el texto están medio peleados, se nota. Están desfasados, no transmiten lo mismo. Y la idea es que sea armonioso, que la expresión del personaje logre transmitir lo que está en el texto. Porque esa es la función de la ilustración. Eh, tiene que haber, tiene que resonar en la historia. No puede disonar. No puedes mirar la ilustración y decir, pero ¿por qué tiene esta cara si acá está pasando algo alegre? Eh, y esa lectura es importante, rescatar el humor. Hay momentos de humor en las historias que son súper ilustrables y que generan además risa y encanto por el libro. Y saber leerlos, saber ocuparlos, en el fondo, ¿qué insumos de la historia vas a utilizar para ilustrar? Y eso también tiene mucho que ver con estar pensando en lo mismo, como leer la historia igual. Y eso con Paula ciertamente ocurre. O sea, nos llevamos muy bien, por así decirlo, literariamente, y ella logra captar. En el fondo, yo veo el trabajo de Valbonta y lo adoro. Y cada vez que lo miro digo, ay, pero que, sí, tal cual me lo había imaginado. Porque capta muy bien la personalidad y las características de los personajes. Aquí vamos a tomar una en especial, que es esta, y que Sí. yo creo que después de esta nueva entrega, como que Pachi ya agarró como, voy a citar a Gary Medel, agarró chispeza. Sí, porque además va creciendo, po. Sí, Ujú, yo te contaba al principio, para mí, escribir como si yo fuera una niña de 8 años es complejo, porque yo nunca he sido una niña de 8 años. Entonces tengo que robar cosas, ujú. robar expresiones, robar cara, robar gestos de los niños que conozco de esa edad. Pero los niños que yo conozco de esa edad van creciendo también, po. Entonces, la primera historia que yo conté cuando mi hija tenía 8 años es distinta a la historia que escribo ahora que mi hija tiene 13 y va a cumplir 14 y está adolescente. Pero la historia de Pachi no crece, pues como los Simpson. Lisa Ujú. Simpson ha tenido 8 años desde que partieron los Simpson. Entonces, ahí hay un desafío que también tiene que ver con cómo mantengo al personaje ahí.
infantil en el fondo. Em, y es claro, es complejo pero es bonito al mismo tiempo, ir descubriendo aquello. Y claro, la Apache original, la del primer libro, es distinta a la del último, porque en el fondo adquiere vida propia, tiene personalidad ya, y uno puede incluso proyectar cómo sería de adolescente y de adulta tal vez. Entonces, y el papá también, pues el papá también va envejeciendo, le van pasando cosas, tiene que ir creciendo en sus conversaciones con su hija, y de hecho muchos lectores me han dicho que el primer libro, el de los mocos, es más infantil, y el último es como, se nota que hay un cambio, y ese cambio he tratado que sea muy gradual y casi imperceptible, porque tampoco quiero saltarme a la adolescencia, porque ahí las preguntas cambian completamente. Entonces, la saga se va a mantener ahí, en la infancia, tratando de retener al personaje en ese lugar, como una suerte de Peter Pan, ¿cierto? Que no me envejezca mucho, pero ciertamente mi hija y mi sobrino siguen siendo una fuente de inspiración para eso. Y hubo mucho ensayo y error en la creación del Apache en el libro. O sea, una cosa es que yo lea el libro y como, sí, obvio que es una niña de 12 años. Y otra cosa es como que no se lee, como que hay algo, como que no... hubo mucho de escritura y reescritura en la creación de cada uno de los personajes. Fíjate que no. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que yo usualmente cuando me siento a escribir es porque ya he escrito en mi cabeza miles de veces. O sea, Ujú. tengo amasado y reamasado lo que quiero escribir. Entonces, cuando llega el momento mecánico de sentarse frente al teclado y traspasar lo que está en la cabeza al archivo, para mí ese es el momento final. Ya tengo súper claro lo que voy a escribir. Y además, como este libro partió en mi cabeza mucho antes de partir en papel, porque mi hija, cuando me hizo la pregunta aquella, habían pasado 2 años o 3 años entre la pregunta de mi hija y la propuesta de Macarena. Entonces, había tenido tiempo suficiente de masticar aquello. Entonces, llegó un punto en que cuando me senté a escribir ya tenía claro más o menos cómo iba a ser. Em, y además, cada vez que escribo es igual. O sea, me siento a escribir una vez que tengo muy claro lo que quiero escribir. Entonces, claro, hay poco ensayo en el papel. El ensayo se hizo antes, en la cabeza. Sobre todo con los momentos divertidos, que igual los tengo coleccionados por ahí. Esta anécdota, esta historia, este chiste, ¿dónde lo puedo incorporar en la historia? Y para eso me ayudo mucho de apuntes, de mandarme mensajes a mí mismo, de ir uniendo cabos para que la historia quede más entretenida, más alegre, más sabrosa, más memorable al final. Así que funciona muy bien y efectivamente yo creo que el personaje se trabajó muchísimo antes del papel, cosa que cuando llegó el papel ya estaba, yo diría, más bien consolidado. Y al igual como la pregunta que alguna vez te hizo tu hija respecto a los dedos arrugados, hay otra historia que haya llamado tu atención y es como que te haya roto la cabeza diciendo como que, pero claro, obvio. Y tuviste que buscar. No todas. O sea, a ver, las respuestas usualmente exigen un tiempo de investigación largo. No son Ujú, cosas que yo sé. Y si las sé de manera incompleta, no para escribir un libro. Entonces, cada pregunta que aparece en el libro tiene detrás horas de investigación. Eh, y una vez que tengo clara yo la respuesta, tengo que convertirla a un lenguaje sencillo, ujú. muchas veces deformándola un poquito. Entonces, sí, hay muchísimo trabajo ahí. Yo no me sé todas las respuestas, así que horas leyendo. Pero además hay preguntas que son tremendas. O sea, desde las más filosóficas. Me acuerdo una vez fui a dar una charla a un colegio y un niño levanta la mano y me dice, profesor, ¿por qué existimos? Oh, Y ahí como que, de hecho estoy pensando en salir a estas charlas con una petaquita de alcohol, porque en esas preguntas, uy, fue como que, ¿por es qué como existimos? Mira, claro, es como el meme cuando dice, ¡pua! claro, como, ¿por qué ¡Pua! existimos? ¡Pua! ¿Cómo abordo esa pregunta? No sabría dónde partir una pregunta de esa naturaleza. Y había otras preguntas tremendas. Una vez me preguntaron, ¿por qué el agua es transparente? La razón por la que el agua es transparente es bien compleja, no es intuitiva. Y cuando yo leí al respecto, porque no tenía idea, dije, ¿por qué el agua es transparente? Y si la verdad no tengo idea, no tengo idea. Y cuando comencé a leer al respecto, yo me encontré en un viaje de descubrimiento fascinante. O sea, yo lo paso muy bien y aprendo un montón cuando investigo sobre estas preguntas. Entonces, efectivamente, he pasado por muchos de esos momentos impresionantes
de preguntas de niños que son súper complejas, muy entretenidas, fascinantes, difíciles, entretenidas, y por eso las sigo notando. Eh, la verdad es que enfrentarse a esas preguntas debe ser uno de los ejercicios más bonitos que he hecho en mi vida, de ir a un curso y escuchar las preguntas que hay dentro de esas cabezas. Son fascinantes. Dicen mucho de ellos, de su formación, de lo que esperan, de lo que han vivido, de cómo ven la vida. Y por eso yo valoro tanto las preguntas, y por eso yo insisto, estos libros no son sobre respuestas, no es un libro de respuestas, es una oda a las preguntas, es una oda a la ignorancia, es una oda a la incertidumbre, al no saber, porque al final ese es el trabajo del científico y de la científica, no saber. Cuando descubrimos algo, nuestro cerebro nos da paz durante unos pocos minutos y rápidamente comienzan a aparecer las preguntas nuevas, el no saber, otra vez volvemos al estado de ignorancia. Ujú. Y por eso siempre me gusta pensar que estos libros son eso, una oda a la pregunta. Como la historia de la cuchara, por cómo comienza el libro, porque por un lado nos vemos, quizás nos vemos como si fuera un espejo y por el otro lado nos vemos al revés. O sea, esa es una historia muy bonita porque el libro anterior, el de la Luna, lo lanzamos con Mónica Rincón, la periodista de Chilevisión y CNN. Y ella me confiesa que su hijo es fanático del libro, fanático, fanático, fanático. Y me dice, mi hijo tiene una pregunta para ti. El otro día se dio cuenta que en la cuchara uno se ve de una forma y por el otro lado de otra. Y es la pregunta del hijo de Mónica Rincón. Y yo tomé esa pregunta y la convertí en una historia. Entonces, de ahí viene esa pregunta. Es la pregunta de un niño chileno que me la hace, pero son todas las preguntas del libro igual. Son preguntas de niñas y niños chilenos que a través de correo electrónico, de Instagram, de Twitter o de, qué sé yo, otras formas, me hacen llegar estas preguntas, de charlas directas, por ejemplo. Eh, y, y probablemente la pregunta que más de un adulto se hizo, estaba comiendo helado, se miró, se dijo, oye, y dijo qué raro, y siguió, siguió. Pero la gran diferencia probablemente entre esa persona y un científico o un niño y una niña es que la pregunta no te deja en paz, te pica el cerebro. Necesitas saber por qué pasa eso. Y cuando esa pregunta se convierte en una necesidad, ahí nace un científico o una científica. La producción del conocimiento es el trabajo que tenemos. Encontrar respuesta a preguntas que no tienen respuesta. Encontrar Ujú. respuesta a preguntas que no tienen respuesta. Eh, y por eso es que es tan importante hacerse preguntas, sentirse libre de hacerse preguntas, no sentirse tonto por no saber. Eh, creo que esa es la lección más importante que uno puede sacar de estos libros. La ciencia no ocurre en un laboratorio, ocurre donde hay una buena pregunta. Yo puedo tener el mejor laboratorio del mundo, el más equipado, con las máquinas más bacanes, y si no tengo una buena pregunta, no voy a hacer buena ciencia. Por eso es tan importante el valor de las preguntas. Perdón. Como la historia de la pluma, porque me Claro. encantó. Es como que, claro, si la pluma, si no es una pluma, como, ¿por qué se le dice pluma si esto es un Si lápiz? no es Es una como, claro. pero cómo, ay, la historia del virome, como, como los argentinos le dicen al bolígrafo. Sí, po. Es fascinante porque me permite también hablar de historia, eh, porque hay aspectos históricos dentro de eso, como por qué este dispositivo que es para escribir, que no tiene nada de pluma, ¿cierto? ¿Por qué diablos se llama pluma si no es una pluma? Bueno, es porque herencia histórica, porque históricamente la gente escribía con plumas y la parte interna de la pluma, al cortarla huecada, hacía que la tinta subiera por capilaridad y tú podías escribir durante un rato y luego tenías que recargarla. Y alguien pensó que era una molestia y se inventó la pluma fuente, que traía su propia carga de tinta arriba. Pero las plumas fuente tampoco son prácticas porque se derraman. Y este señor, a Virome se le ocurrió ponerle una bolita de acero, así como los desodorantes Rolón, cuando ve un día jugando a niños en un charco a las bolitas, y el tirar la bolita por un charco deja una línea de agua y tiene el momento de iluminación. Entonces, claro, tiene ciencia, tiene historia, en otras historias hay antropología, hay geología, al final la ciencia es una actividad humana y por lo tanto está atravesada por todas estas cosas que nos ocurren. Y la historia aporta con elementos realmente ricos para estas historias, para estos relatos de ciencia, porque nos muestran cómo ocurrieron las cosas. No, no son ideas que aparecieron de repente, muchas veces tienen años, décadas, siglos de trabajo, y es el trabajo conjunto, colaborativo de un montón de personas que permite generar grandes descubrimientos. Y por eso es tan importante, como en ese caso de la virome, agregar estos elementos históricos.
Gabriel, y ya en los minutos que nos quedan, hablar de sensaciones. Eh, ¿Qué sensación te deja esta serie de preguntas raras? Ya en esta cuarta entrega, y que aparentemente no suena como fuera que sea la final. Y yo creo que quedan Sí, más. no, no, queda ¿Qué más. sensación te deja a ti? Fíjate que yo estoy apabullado, yo creo que Mm. esa es la palabra, con el cariño de las niñas y los niños que leen estos libros. Jamás, jamás me imaginé la respuesta que han tenido estos libros. Nunca, 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 nunca. El otro día hablé con una mamá de una niña fanática de los libros y me decía, Gabo, mi hija se cree Pachi. Imposta la voz y me hace preguntas como si fuera Pachi. Y hace cosas que yo le digo, oye, mira lo que hiciste. No, fue la Pachi. Niños que nos conocen cuando estuvimos con Balbonta están emocionados, emocionados, así como el otro día me dijeron, el día más feliz de mi vida. Entonces, el cariño de estos lectores, que además descubrí que eran lectores compulsivos. O sea, uno escribe algo y te creen el otro, y el otro, y el otro, y se leen un libro y si les gusta lo leen de corrido, no leen una historia cada noche. Lo Ujú. toman y lo leen hasta que lo terminan. Entonces, el cariño y el amor por los libros de esos niños a mí han sido un descubrimiento, pero así impresionante. Estoy de verdad completamente apabullado por el enorme cariño que se siente de esos niños y niñas. Y ciertamente vienen más novedades en el camino, van a venir más preguntas raras, no me cabe ninguna duda. Y ese contacto con ese público, que ha sido, insisto, un completo descubrimiento, ha sido de verdad una dosis extra de cariño impresionante, porque además lo entregan, no se lo guardan. Te muestran lo emocionados que están, lo contentos que están, lo felices que están de conocer a la persona que escribió un libro que los marcó en la infancia, que a lo mejor nunca van a olvidar. Y eso para mí es impagable. Bueno, ya en los minutos que nos quedan, Gabriel León, agradecerte. ¿Qué clase, qué masterclass nos ha dado esta casi hora de conversación? Y obviamente para quienes nos están viendo, o quienes nos escucharán a través de nuestro podcast o video podcast, recomendarles Cuánto mide un metro y recomendarles la saga en realidad. Seguir las aventuras de Pachi, seguir la labor de divulgador científico de Gabriel León, tanto en su podcast, en La Ciencia Pop, en TXR Radio. Se me olvida el nombre. TX Plus, TX Plus. TXS PLUS, TX Plus. Claro, seguir al Rockstar a través de la red digital. Y obviamente, bueno, leer algo que escribí que obviamente va a estar pronto en redes sociales. Cito, seguimos admirando la labor de comunicador del gran Gabriel León, que es capaz de conectar con la más tierna infancia y resolver las preguntas que solo los niños y niñas sabrán formular. El Gabo Twitteroverso se extiende ante el gran contador de buenas historias de interés. ¿Cuánto mide un metro? Y otras preguntas raras que hago a veces, editado por BD Blogs y que lo pueden encontrar en su librería favorita, La Física y Digital. Y obviamente agradecerle a nuestro invitado Gabriel León que haya accedido a conversar con esta casa digital. No, para mí es un placer, como siempre, conversar contigo, un honor estar con ustedes y compartir este espacio para poder hablar de literatura, de ciencia y de estas historias tan humanas que se convierten finalmente en libros. Así que muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Encantado. Gabriel León, qué gusto, y a quienes nos están viendo, gracias. Y quienes nos escuchan también, y nos veremos en cualquier momento. Adiós. Chao, chao.